comparecencia de la Asociación Albergantes No Se Toca, al objeto de exponer el trabajo que se viene desarrollando para exigir la paralización y descarte del proyecto de la presa de Aguaviva para la laminación de avenidas del río Bergantes. Comparecen en su nombre don Pedro Julián Cucalón Miñana y don Aitor Clemente Guillén, quienes tienen la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos, cuando quieran. Hola, buenos días. Bien, como saben, representamos a la plataforma Albergantes No Se Toca de la localidad de Aguaviva. Ambos somos portavoces de esta plataforma. Sin más dilación, pasamos a exponerles los argumentos por los cuales pedimos y solicitamos la no construcción de la presa sobre el río Bergantes. Bien, en primer lugar, queremos agradecerles la oportunidad que nos dan de explicarles hoy aquí cuáles son las razones que argumentan nuestra rotunda oposición a la construcción del embalse de Aguaviva en el río Bergantes. Como verán, nuestra posición estará acompañada por una serie de fotografías de nuestro río, que esperamos les ayude a conocerlo mejor. Para ello, de igual manera, están invitados a visitar nuestro pueblo y la zona afectada. Quizás así puedan ponerse en la piel de todos los afectados por esta barbaridad que pretende cometer la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este proyecto cuenta con una fuerte contestación social, no solo en Aguaviva, sino en todo el territorio, como demuestran las más de 3.600 alegaciones que se recogieron en tan solo 5 días durante el periodo de exposición pública, o el millar de personas que salieron a la calle el pasado mes de agosto reivindicando la protección del Bergantes, algunos de los cuales llegados desde diferentes lugares de todo Aragón. Todo ello teniendo en cuenta que nuestro municipio no llega a los 700 habitantes. Esta contestación no ha hecho sino crecer día tras día, y desde que se publicó este proyecto, multitud de vecinos, asociaciones, colectivos, partidos y sindicatos de toda la región se han ido sumando al posicionamiento contra la presa en el Bergantes. Este fuerte rechazo está basado en las graves afecciones que tendría si se llevara a cabo esta completa aberración, según nuestra opinión, impactos que incluyen aspectos medioambientales, socioeconómicos y arqueológicos, así como también en la existencia de alternativas y otras consideraciones que ponen en duda la perentoriedad del proyecto y que presentamos a continuación. Respecto a las razones de la construcción del embalse de Aguaviva para la laminación de avenidas del río Bergantes por la vulnerabilidad de la presa de Calanda, queremos dejar claro que ni esta plataforma ni los vecinos a los que representan estamos en contra de mejorar la seguridad del embalse de Calanda ni la de los pueblos aguas abajo de este. Más bien, todo lo contrario. Desde el comienzo de nuestra actividad hemos hecho énfasis en nuestra preocupación por esta situación y hemos ofrecido nuestra colaboración para trabajar en mejorarla. Es indudable que si hay un problema en la cuenca se tiene que actuar y además hacerlo con celeridad y diligencia. Eso sí, entendemos que estamos a tiempo de evitar un error, de impedir que vuelva a ocurrir lo mismo que pasó años atrás con la presa de Calanda, la construcción de la cual se reveló solo unos años más tarde como un total desatino por la tipología escogida. Se debe actuar contemplando todas las posibilidades y alternativas y no en base a una decisión premeditada como se ha producido en el caso que nos ocupa. Los vecinos del territorio nos sentimos despreciados e ignorados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha elaborado este proyecto totalmente de espaldas a nosotros, sin ningún tipo de diálogo y sin tener en cuenta el conocimiento que tenemos del Bergantes a partir de nuestra experiencia. Además, recientemente la CHE ha difundido un mensaje tendencioso hablando de víctimas mortales, el cual desvirtúa la realidad y no ayuda a clarificar la problemática en cuestión. La política de grandes presas ha creado una falsa sensación de seguridad aguas abajo de estas infraestructuras que ha llevado a invadir el espacio propio de los ríos, en este caso también el del Guadalope. Es responsabilidad de todos, también de sus señorías, velar por la preservación del régimen regular de los ríos que, como el Bergantes, continúan sin regular, y no seguir con esta vetusta idea que acabará por convertir los ríos en canales totalmente carentes de ecosistemas fluviales. Las directivas europeas precisamente abogan por estas actuaciones centradas en la prevención, protección y preparación de las avenidas y en la recuperación de llanuras aluviales. El problema de las avenidas y la laminación está clara y abundantemente regulado en la legislación y normativa tanto española como europea. En el Real Decreto 903/2010, por el que la Directiva 2007/60, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, está traspuesta al marco legislativo español. Se señala que el enfoque tradicional consistente en plantear y ejecutar soluciones estructurales, como la construcción de presas, encauzamientos y diques de protección,
se ha revelado en determinados casos insuficiente, por lo que se debe potenciar las medidas de tipo no estructural como contra las inundaciones, tales como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal de las cuencas y medidas de ordenación del territorio, para atenuar las posibles consecuencias de las inundaciones, respetando el medio ambiente y evitando de esta manera el deterioro injustificado de los ecosistemas fluviales. Estas medidas deben compatibilizarse con las establecidas en la Directiva Marco del Agua, por la que se establece un marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas y que tiene la vocación de garantizar la protección de las aguas y promover un uso sostenible que garantice la disponibilidad del recurso natural a largo plazo. Esto es, buscando las mejores opciones medioambientales posibles para la gestión del riesgo de inundación y, de acuerdo con la Comisión Europea, se deberá trabajar con la naturaleza y no contra ella. Además, la alteración hidromorfológica que el embalse produciría sería totalmente incompatible con el buen estado ecológico que la masa de agua posee ahora, en cumplimiento con esta o con esa directiva. Por otra parte, el objetivo de la minación del río Bergantes no está enmarcado en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones, ya que tras la identificación de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, el ARPSI, se han localizado 4 zonas en el río Guadalope y afluentes, y ninguna de esas zonas se encuentra aguas abajo del punto de ubicación propuesto para el embalse de Aguaviva, ni en el río Bergantes ni en el río Guadalope. A pesar de que el informe emitido por el INAGA minimiza las afecciones ambientales que provocaría el proyecto, el embalse de Aguaviva produciría impactos irreversibles y severos en el lugar de interés comunitario río Bergantes. Este informe está redactado claramente desde un criterio político y no técnico, ya que siendo un LIC declarado por la vegetación riparia, se provocaría un impacto ambiental severo sin posibilidad de medidas correctoras, afectando a 4 hábitats de interés comunitario y a 1 de conservación prioritaria, además de ser un espacio natural protegido por la Red Natura 2000, que se encuentra dentro del Parque Cultural del Maestrazgo y afectaría también al ámbito CEPA, Río Guadalupe Maestrazgo, al encontrarse especies de fauna amenazada y en peligro de extinción. Especies claves que figuran en la Directiva Aves del 2009/147/CE, relativa a la conservación de aves silvestres, y en la Directiva Habitats del 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Uno de los principales problemas vendría de destrozar el régimen natural de uno de los pocos ríos mediterráneos que está sin regular, el río Bergantes, lo que implica excelentes poblaciones de peces, casi total ausencia de especies exóticas, una geomorfología singular y magníficos bosques de ribera. Por lo tanto, la zona elegida para la construcción del embalse es de un alto valor ambiental y paisajístico, contradiciendo y vulnerando la Directiva Marco del Agua y la mencionada Directiva Habitats. Además, dadas sus especiales características orográficas, así como de vegetación y de hábitats, este espacio ostenta unos valores avifaunísticos y florísticos verdaderamente excepcionales que en algunos aspectos clave han sido ignorados y en otros infravalorados, tanto por el estudio del impacto ambiental como por el informe del INEGA. Debido a la situación del embalse y zona de inundación y al efecto acumulado con otros embalses, como es el caso de la cuenca del Guadalope, excesivamente regulada en la actualidad, unida a los impactos indirectos y al aumento de la presión humana sobre los ecosistemas naturales, podría llevar a la extinción de una determinada población. Así, en la misma zona en la que se proyecta el embalse, hay presencia de especies amenazadas que resultarían afectadas, algunas de ellas endémicas del río Bergantes y cuya área de distribución prácticamente se reduce a esta zona, como la Petrocoptis pardoi u otras especies zoológicas afectadas como la nutria y la madrilla. A su vez, todos los expertos en la materia consultados por este grupo afirman que bastaría un solo embalse de agua temporal de 2 o 3 días para que la práctica totalidad de la flora y fauna desapareciera, y en todo caso, la que no lo hiciera perecería sepultada por los lodos, sedimentos y limos que quedarían almacenados en la superficie afectada por ese embalse. A su vez, el río, la vegetación de sus orillas, la calidad de sus aguas y el paisaje son uno de los principales alicientes para las personas que acuden a la zona a lo largo de todo el año. La obra Negarilla, en la zona del Baño, paraje Cananillas, reconocida por su excelente estado de conservación y la calidad de sus aguas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En cuanto al patrimonio arqueológico, el mobiliario encontrado data la ocupación a 3.000 años antes de Cristo, siendo poco común encontrar en la zona emplazamientos del bronce primario. En el proyecto se propone excavar exhaustivamente los yacimientos Aguaviva 1, Aguaviva 2 y el Castellet, valorados con una importancia patrimonial alta, desvalorizando los demás yacimientos. Por lo tanto, solicitamos el estudio exhaustivo de todos los yacimientos que sean perturbados por la presa de laminación y que sean tratados de manera análoga a los 3 antes mencionados. Consideramos que se incurre en una total contradicción, ya que tras la alta valoración que se hace de los yacimientos, se dice que el efecto de la presa tendría un impacto global sobre los bienes de patrimonio valorado como compatible. El río Bergantes es un símbolo identificador de la localidad de Aguaviva para sus gentes y para sus visitantes desde tiempos ancestrales. El nombre de Aguaviva tiene un origen en sus aguas. El daño que la construcción de la presa de Bergantes causaría al río, al paisaje, al entorno y a todo el territorio sería irreversible. Para los aguaivanos y también para muchos vecinos del Bajo Aragón histórico y del Sports valencianos, el Bergantes no es solo un río, es parte de nuestra vida. Lo llevamos en nuestra sangre e impreso en nuestro ADN. Significa multitud de recuerdos, de vivencias, de experiencias. Es casi un modo de vida. Todas estas afecciones negativas constituyen importantes impactos sociales y sobre la actividad económica del territorio, que o no aparecen o lo hacen minimizadas en el proyecto. Pues bien, si a un pueblo le reducimos su capacidad económica, le destruimos su entorno más preciado y su propia identidad, ¿qué le queda? Simplemente la desaparición. Buenos días, señores diputados y diputadas. En el inicio del trámite de evaluación del impacto ambiental del proyecto se establecen varias alternativas. 0, no realización de la presa, 1 a 4, 1 o varias presas en distintas cerradas, y 5, aliviadero de emergencia complementario en la presa de Calanda, y 6, puesta en fuera de servicio de esta presa. En el proyecto, el estudio de impacto ambiental del embalse de Aguaviva señala que la presa de Calanda es incapaz de regular ni siquiera las avenidas de periodo de retorno muy bajos. Dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015, en el programa de medidas del Plan de Conservación, Mantenimiento y Seguridad de Infraestructuras Hidráulicas aparece la medida Nuevo Aliviadero de la presa de Calanda, señalando explícitamente que es viable técnicamente. Esta actuación haría cumplir con la normativa de seguridad requerida para grandes presas y embalses. Resuelve el desagüe de las avenidas de 1000 y extrema de 10.000 años y no afecta a ningún lugar de la red Natura 2000, estando el proyecto ya redactado. A su vez, el proyecto de la presa de Aguaviva para la laminación de avenidas en el río Bergantes presenta el nuevo aliviadero de la presa de Calanda como alternativa 5, y de ella se dice: la alternativa 5 no se va a considerar, ya que prácticamente no se reducen los caudales de las avenidas laminadas en el embalse, lo que provocaría graves inundaciones y daños en las poblaciones situadas aguas abajo de la presa, como la ciudad de Alcañiz. Por otro lado, esta posible alternativa condicionaría la explotación normal de la presa durante el periodo de construcción, ocasionando importantes consecuencias para los usuarios situados aguas abajo. Y además, implica un importante coste económico, que asciende a unos 129 millones de euros. Por tanto, se considera que esta alternativa es inviable tanto técnica como económicamente y no se considera la valoración de impactos de este punto del estudio de impacto ambiental. Sin embargo, es obvio técnicamente que la alternativa 5 no reduce ni pretende reducir los caudales de avenidas del río Guadalope, sino solo salvaguardar la presa. Se usa, pues, un criterio que beneficia sesgadamente a las alternativas que consiguen una laminación, no a las que dotan a la presa de más seguridad per se, en cuanto a su desagüe. También es injusto mencionar los posibles daños aguas abajo solo en esa alternativa 5 y no en las otras, cuando debería, en cambio, mencionarse que el aliviadero de la alternativa 5 salvaría a la presa del riesgo de destrucción, o sea, evitando una avenida mucho peor por la rotura de la presa. Que la explotación de la presa de Calanda haya de estar condicionada a su seguridad es algo con que se deberá contar en todos los casos y en todas las alternativas. Además, el plan de demarcación del Ebro señala que para ejecutar la presa de Aguaviva previamente deberían ejecutarse los nuevos aliviaderos de la presa de Calanda, lo cual también pone en entredicho el supuesto menor coste económico del primero. Consideramos, y creemos que ustedes lo entenderán, que todo problema, y este no es una excepción, se debe solucionar en su foco, ya que solo desviándolo no se conseguiría resolver. Más bien al revés. El nuevo aliviadero de la presa de Calanda es un proyecto redactado, real, y es una cuestión de voluntad, no de técnica, que salga adelante. Esta actuación, complementada con otras medidas no estructurales en la cuenca Bergantes-Guadalope, solucionaría también las posibles afecciones aguas abajo y, en lugar de suponer un impacto al medio natural, supondrían una notable mejora.
Buena parte de los problemas de la cuenca del río Guadalope se deben a una canalización insostenible del río principal, que requiere medidas urgentes de devolución de espacio al río y de recuperación de las llanuras de inundación. Esta medida sería tanto hidráulica como económica y ecológicamente más sostenible que la propuesta, que consiste en destruir el único río que existe en la zona con una buena capacidad de laminación de sus avenidas y un estado ecológico razonable, mediante unas obras de alto coste económico que no van a solucionar los problemas de seguridad de la presa de Calanda y de exposición al riesgo de inundación aguas abajo por la invasión del dominio público hidráulico permitido por el organismo de cuenca. También la restauración hidrológico-forestal de la cabecera del Bergantes contribuiría a reducir los caudales de este aguas abajo, además de reducir la carga sólida arrastrada por la corriente y de favorecer la infiltración de la precipitación. Todas estas actuaciones no han sido contempladas por la Che, como así reconoció en su reciente visita a Guaviva Xavier de Pedro, ya que parece que en el ideario de la Confederación únicamente figura inyectar hormigón por doquier, sin ni siquiera estudiar ni valorar otro tipo de medidas como las que aquí planteamos. Señorías, estamos ante la ocasión de salvaguardar un río, el Bergantes, y de recuperar otro, el Guadalope. Tengan en cuenta que con la construcción de la presa de Aguaviva, Aragón corre un alto riesgo de perder literalmente un río, seguramente uno de los que tiene un valor ambiental más alto. Además, asistimos con incredulidad e indignación al hecho de que parece que esto se valore más en la comunidad vecina en la que nace el Bergantes que en la nuestra propia. En resumen, el estudio de alternativas presentado en el proyecto es engañoso y parcial a favor de las presas, sin analizar con la mínima seriedad exigible técnica y económicamente la construcción de un nuevo aliviadero en la presa de Calanda, ni otras opciones menos agresivas al entorno, y por eso entendemos que la decisión de construir la presa del río Bergantes está viciada de origen por un análisis alternativa claramente insuficiente y erróneo. Observamos, además, que a juicio de la Comisión Europea, la evaluación de alternativas tiene que tener como principal objetivo conseguir que el impacto sobre la red Natura 2000 sea cero o el menor posible. Desde la construcción de la presa de Calanda, en el año 82, hasta la fecha, han tenido lugar varias avenidas importantes en el río Bergantes, sin afectar en ningún aspecto a dicha presa. Si existiesen estudios sobre la magnitud destructiva de las riadas del Bergantes, no se entiende que no se tuvieran en cuenta en 1982. Un dato que consideramos relevante es que la presa de Calanda puede actualmente desaguar más de 1.500 metros cúbicos por segundo, mientras que la gran riada histórica del 2000, en el Bergantes, a la que continuamente salude desde la Che, fue de 1.029 metros cúbicos segundo, de caudal punta durante apenas 3 horas. Por lo tanto, no causó ningún problema, pese a la nefasta gestión que se realizó de esta avenida en la presa de Calanda. En cuanto a la viabilidad técnica de la construcción de este nuevo aliviadero, existen numerosos estudios experimentales y teóricos que demuestran la viabilidad técnica de este proyecto. No se entiende, pues, que se indiquen las alternativas al proyecto del embalse de Guaviva que no se pueda técnicamente realizar el aumento de seguridad de la presa de Calanda, aumentando su capacidad de desagüe o incluso la construcción de una nueva presa delante de la existente, como se está haciendo en Santolea. La justificación de la supuesta vulnerabilidad de la presa de Calanda queda más bien en entredicho por el hecho que en las últimas semanas de mayo y primeras de junio de este mismo año, esta presa se encontrase a más del 100% de su capacidad, sin respetar la reserva de laminación que garantizase su seguridad. A todo ello, hay que añadir que el plan hidrológico de la cuenca también incluye el proyecto de recrecimiento de la presa del embalse de Santolea, aguas arriba de la presa de Calanda. Las conclusiones del informe de viabilidad de este proyecto muestran que esta actuación redundará en una notable mejora de la situación de la presa de Calanda frente a las avenidas de su propia cuenca vertiente, constituida por el Bergantes y por el Guadalope. Una de las verdaderas razones para la construcción del embalse puede ser el doble uso previsto para esta actuación, como se delata en la ficha del programa de medidas del Plan de Cuenca, que establece que el río en la cerrada de la Balma no domina ninguna zona regable, al contrario que la cerrada de Aguaviva, y además es este tramo del río el que mayor valor ambiental tiene. Debe ir concluyendo el señor compareciente. Gracias. Por lo que tan solo permitiría un uso exclusivo de laminación de avenidas, a diferencia del de Aguaviva, que podría tener una doble función de laminar avenidas y de regular caudales de aportación. En esta misma ficha se menciona que las demandas hidroeléctricas aportarían el 25% de la inversión. De igual manera, en el propio proyecto,
Entre los condicionantes que figuran para la elección de una u otra alternativa aparece que otro condicionante interesante es la posibilidad de que la alternativa sea susceptible de cambiar de usos. Es decir, que permita la laminación de avenidas y, a su vez, pueda permitir la regulación de las aportaciones. Esta doble función de retención y regulación de caudales se demuestra también con las mayores dimensiones del embalse de Aguaviva respecto a la presa de Calanda. Según el proyecto, la presa del Bergantes podría alcanzar un volumen a cota de aliviadero de 61 hectómetros cúbicos, afectando a una superficie de más de 400 hectáreas, pudiendo llegar a cota de coronación a una capacidad de casi 90 hectómetros cúbicos, mientras que el de Calanda tiene un volumen de embalse de 54 hectómetros cúbicos y una superficie de 312 hectáreas. Los datos demuestran que tanto los volúmenes de embalse como las superficies afectadas superan en gran medida las de la presa de Calanda, superando también el caudal medio anual del Bergantes en los últimos años, el cual ha sido de 44 hectómetros cúbicos. A su vez, el embalse de Aguaviva no aparece entre las medidas del Plan de la Demarcación del Ebro del Grupo C de medidas que se refieren a fenómenos extremos y que tienen que ver en alguna medida con la prevención de inundaciones. Sí que aparece, en cambio, en el Grupo B de medidas destinadas a satisfacer demandas. Por favor, debe concluir. Se destaca. Se ha pasado de su tiempo, debe concluir, por favor. Además, queremos hacer una reflexión abierta. Si el promedio de vida útil de una presa es de 55-60 años, debido a la erosión mecánica de materiales, la reducción de la capacidad de almacenamiento por la acumulación de limo en la parte inferior y otros problemas técnicos, ¿es la construcción de una presa la mejor actuación posible para paliar los efectos de una avenida de retorno de 10.000 años? Nuestro sentido común nos dice que rotundamente no. Así pues, en base a todas las consideraciones y razones anteriormente expuestas, en relación al proyecto del embalse de Aguaviva en el río Bergantes, les pedimos que soliciten a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno la paralización y descarte definitivo del proyecto del embalse en el río Bergantes y la ejecución de las alternativas anteriormente descritas, que mejoren la seguridad de la presa de Calanda y la de las poblaciones aguas abajo de esta. Señorías, estamos a tiempo de evitar que se cometa este absoluto despropósito, y parte de la responsabilidad de ello está en sus manos también. Apelamos a su sensatez y comprensión para conseguirlo. Muchas gracias.